de responder a las necesidades de la época fue Santo Domingo de Guzmán. Puedan responder y conocer lo que pasa en ese momento. Eh, nosotros, pues de pronto por eso no nos damos cuenta y por eso es importante que ustedes también tengan conocimientos teológicos. Pero miren esto, y sigo siendo crítico con el video. Cuando hubo el descubrimiento de América, y lo que están viendo en pantalla, los frailes dominicos respondieron frente a una necesidad concreta. Resulta que los indígenas que estaban aquí viviendo en este continente mucho antes de que llegaran los españoles ya tenían tierras, ya tenían culturas, ya tenían civilizaciones. Y los españoles llegan y dicen, muchos de ellos, no, pues estos pobres no saben lo que están haciendo, vamos a quitarle todo, vamos a enseñarle la religión y entonces nosotros vamos a quedar como los salvadores y los buenos del paseo. Pero aparece una escuela teológica dominicana de la Orden de Predicadores. Y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ah, ¿será que los indígenas tienen alma? Comienza la primera pregunta. Porque es que si tienen alma, son hombres. Y si son hombres, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, tienen dignidad, tienen derechos, tienen deberes, pueden ser ciudadanos y tienen muchas otras cosas que van a venir después. Y así surge el derecho de gentes o el derecho de que hoy en día sería el derecho internacional humanitario. Y surge de parte del pensamiento teológico, no de parte de un pensamiento jurista o de parte de filósofos, no, surge de parte de los teólogos que se presentan se preguntan desde el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, entonces como es creado a imagen y semejanza de Dios, estos también son hombres, y resuena por allá la pregunta de Antón de Montesinos, ¿acaso estos no son hombres? Pues bueno, resulta que sí, entonces ellos también tienen derecho a la propiedad. Y ustedes, señores españoles, tienen que restituirles las tierras que les han quitado. Y ustedes, señores que les han robado, tienen que devolverle lo robado. Y ellos también pueden tener títulos de propiedad y así sucesivamente. Esto surge frente a formas deformadas de la teología, una teología que se había quedado solamente en repetir, repetir y repetir, pues comienza a ver los problemas de su época, los problemas de su contexto y cómo responderlos desde la misma teología. No se queda solamente con repitamos, 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 sino cómo hacemos para dar una respuesta desde nuestra fe. El protestantismo y el luteranismo que escuchábamos en el video tiene mucha influencia también para esta época, porque justo aparece también el famoso Martín Lutero con sus tesis, donde cuestiona la iglesia, donde cuestiona la fe, donde cuestiona todo lo que estaba haciendo la iglesia en ese momento, con mucha razón en muchas cosas, con muy poca razón en otras, y es porque se queda solamente en la fe y olvida también la importancia que tiene la tradición. Entonces, a esto también los dominicos van a dar respuesta, pero la iglesia va a dar respuesta con el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento entonces va a ser una manera de responderle a los protestantes. Voy a pasar un poco más rápido, porque eso ya lo escuchamos un poco en el video, hasta que lleguemos ahora en el Concilio Vaticano II. Y voy a salir un poco en defensa del concilio, porque el video que acabamos de ver, y por eso quiero que seamos muy críticos con todo lo que nosotros consumimos en Internet, este curso es una manera también de responder a una necesidad que yo sé que hay en nosotros los fieles, y es, queremos formarnos,
hay que formarnos, queremos formarnos, pero nos quedamos también, y yo sé que de pronto no hay todos los medios, y encontramos dentro de nuestra, ya respondo las preguntas que están en el chat, y quedamos un poco con, nos quedamos un poco solo con lo que encontramos dentro de Internet sin cuestionarlo, ¿no? Entonces, eso también va formando en nosotros un criterio y no siempre es el mejor criterio. Entonces, yo voy a salir en defensa del concilio porque en el Concilio Vaticano II hicieron presencia varios frailes dominicos. Otra vez estamos en dos extremos, la teología en que está, otra vez es una escolástica empobrecida. ¿A qué se refiere con esto? A repetir y repetir y repetir y repetir autores. Y cuando no, entonces es caer en el otro extremo del modernismo, que también se metió dentro de la teología. Y es una crisis terrible porque entonces ya no es posible de ninguna manera hacer una síntesis entre la fe y la razón y entonces caemos en los dos extremos, racionalistas completamente o completamente fideístas, es decir, solo fe. Y esto es fruto entonces de también estas luchas que ha aparecido dentro de la iglesia para esa época del siglo XX. Frente a esto, la necesidad otra vez de responder a estas situaciones, surge el ayornamiento, ya lo vimos, y es la necesidad de un concilio. Y toma muchas ideas dominicanas, muchas ideas de frailes dominicos. Había en Europa una escuela que es la escuela de Le Solchuar, perdón por mi francés, donde aparecen frailes muy importantes, todos estos que están aquí son dominicos, el padre Mandonés, Gertilange, Roland de Gosselin, pero estos dos últimos son supremamente importantes. Los dominicos Yves Marie Congar y el padre Dominique Cheny. El padre Congar, por su teología eclesiológica, eh, porque el padre Congar va a retomar, y esto es algo que es muy del concilio, retomar las fuentes de nuestra fe. Nos hemos llenado de muchas cosas que son arandelas. Entonces me pongo yo una arandelita encima y me pongo otra encima y otra encima y otra encima. Y entre más cosas yo me ponga encima, voy tapando lo que yo soy. Entonces el concilio va a decir, a la iglesia le está pasando esto. Es una señora que se ha puesto muchas joyas encima, se ve hermosa, pero no da respuestas al mundo necesitado del día de hoy. Entonces aquí pregunta Janet Erazo, ¿por qué la iglesia se vio en la necesidad de modernizarse? No Uy, sí, señora. modernizarse, Janet, no modernizarse en el sentido de, entonces ahorita metámosle batería a la misa para que suene más moderna. No, no en ese sentido, sino en el sentido de responderle a las necesidades de la gente de esa época, de esta época, porque eso es lo que ha hecho siempre la iglesia también. Y es el hombre, nosotros, los que estamos aquí, necesitamos una respuesta. Y los que estamos aquí buscamos a Dios porque estamos buscando en Él también respuestas. Y la iglesia como medio para poder encontrarnos con Dios, pues es la que va a dar esas respuestas. Y por eso también tiene que estar en contacto con las necesidades de los seres, de los que estamos aquí. Entonces no podemos seguir hablando de cosas pasadas, sino también enfocarnos en qué está pasando hoy en día. Y eso miren que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos con chicos de colegio o ese tipo de cosas, uno a veces cree que el chico de colegio, por ejemplo, el chico de la catequesis, está pasando por ciertos problemas, porque yo lo veo como un problema. Entonces, dentro de la catequesis hablamos de una cosa, de otra, de otra, de otra, de otra, y al final el chico le dio igual, porque no conocimos cuáles eran las necesidades de él. Entonces, como no conocimos qué era lo que él necesitaba, por qué está pensando, qué está pasando, pues entonces no estamos dando una respuesta que sirva para algo. Y comenzamos a hacer preguntas que nadie más se hace. Y lo mismo pasaba con la iglesia. ¿Cuántas alas tendrán los ángeles? ¿De qué color serán? ¿Serán que si tienen sexo o no tienen sexo? ¿Cómo será? Entonces son preguntas que nos hacemos nosotros dentro de nuestra nebulosa y nos descontextualizamos completamente.
Por eso lo que hace el concilio no es tanto modernizarse en el sentido de metámosle batería, no, sino contextualicémonos. ¿Qué necesidades tiene la gente de hoy? Y pregunta Rommel, ¿en qué otro concilio se dio mayor participación de los laicos en la Iglesia Católica? Pues mira, más que en un concilio Rommel, y eso es algo que iba a decir antes porque lo escuché hablarse en alguno de los grupos, no, es que miren cómo se da participación. Bueno, acá hay muchos laicos consagrados de nosotros, los frailes dominicos, qué bueno que están conectados. Eh, y las terceras órdenes que surgen ya por allá en el siglo XIV, ya era una participación de los laicos fuerte. Si ven, siglo XIV, siglo XV, ya había una participación fuerte de los laicos. Entonces, siempre se ha buscado que los laicos participen, pero entonces también ha habido muchas divisiones. Hasta aquí ustedes los laicos y de aquí para acá nosotros. Entonces, si resaltamos en este momento, más que sea el papel de los laicos, Romer, yo quiero resaltar del Concilio Vaticano II el papel de todos los fieles cristianos como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces eso, por ejemplo, es teología eclesiológica de Yves Marie Congar, un fraile dominico. Y ese es uno de los conceptos eclesiológicos importantes del Concilio Vaticano II. Pregunta Santiago, ¿por qué al abrirse la iglesia a las necesidades del mundo, en lugar de incrementarse las vocaciones religiosas, estas se disminuyeron drásticamente? Y sí, claro, Santiago, fue un fenómeno que pasó, por ejemplo, con el Concilio Vaticano II, que fue evidente que apenas se hicieron todos los cambios, especialmente los cambios litúrgicos, muchos sacerdotes dejaron el sacerdocio, muchos religiosos dejaron sus votos, muchos seminaristas se retiraron. Aquí preguntaría yo, para responder también esa pregunta de Santiago, que es muy válida y muy interesante. Y entonces, ¿detrás de qué estaban? Detrás de las vestimentas bonitas, detrás del rito, ¿sí? Detrás de la ceremonia, detrás de una u otra cosa específica y no detrás de Jesucristo, no siguiendo a Jesucristo propiamente, que es lo mismo también que nos pasa a nosotros en nuestras iglesias, ¿no? ¿Y por qué no viene la gente a misa? No, es que el padrecito de esta iglesia es tan aburrido. Entonces también es otro extremo, ¿no? La gente quiere que hagamos la misa show para poder traer yo a toda mi familia, tipo iglesia protestante, y se nos olvida lo esencial. Ese péndulo que va de un extremo a otro, ¿sí? Entre extremos, tenemos que buscar ubicarlo en el centro, de tal manera que todos nos formemos en la fe y entendamos el misterio tan importante en lo cual insiste el concilio, volvamos a lo esencial, volvamos a lo esencial, no nos quedemos en los extremos, volvamos a lo esencial. Dice aquí Janet, es decir que el Concilio Vaticano II se hizo con el afán de atraer creyentes. No, yo no creo que haya sido así. Fue un afán de replantear la presencia de la iglesia en el mundo actual. No es, ¿qué hacemos? Hagamos una estrategia de marketing para atraer más gente. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, como decía, la batería, o entonces, ¿qué hacemos? Ahorita que el cura ya no esté mirando de espaldas, como pasaba en una parte de la misa, porque no era toda, en ese entonces, sino que ahorita le esté dando la cara a los demás. ¿Qué hacemos entonces? ¿Tiene que ser una estrategia que sea firme para poder dar marketing? No. Eh, lo que buscaba era replantear de tal manera que volvamos a lo esencial. Y así tenemos que hacerlo nosotros en la catequesis, así tenemos que hacerlo nosotros en nuestras vidas religiosas, así tenemos que hacerlo nosotros en nuestras labores en los colegios. Nos estamos quedando en los formatos, en las pruebas, en las lecciones, o estamos buscando de verdad que haya una experiencia de transmitir a Jesús, Dios resucitado y Salvador de nosotros. Leonardo. Hola, Fray, que yo quería acotar algo importante, creo, que justo de lo que hablabas del concilio y que el concilio tenía así su manera de querer cambiar la visión de la iglesia, ¿no es cierto?
Sin embargo, han pasado más de 50 o 60 años ya del Concilio Vaticano II, y yo creo que la Iglesia todavía no llega a modernizarse o a actualizarse. ¿Por qué? Porque hablabas de todas las eh, concepciones que tenía Martín Lutero, ¿no? Y en una de ellas decía que el clérigo es el que está arriba, el laico es el que está, como quien dice, es la última rueda del coche. Y si tú te das cuenta, eso sigue pasando, y sobre todo en la iglesia ecuatoriana, en donde lo que dice el curita, lo que dice el religioso es lo que se hace. Lastimosamente, nosotros creo que como iglesia ecuatoriana no hemos dado ese salto eh, de cambiar o dejar el clericalismo que tienen muchos sacerdotes, muchos religiosos, y no nos lanzamos a lo que propone ahora el obispo, a esto de la unión entre Sinodalidad. de la sinodalidad, porque yo que vivo en una parroquia en donde el padre ha sido el que dice se hace, o las hermanitas dicen, no, es que nosotros somos las hermanas y lo que ustedes como laicos dicen no se hace. Entonces tú dices y te pones a pensar de que el clericalismo, a pesar de que el Papa, el concilio trató de sacar o ha tratado de mejorar esas actitudes, con todo el respeto del mundo, Fray, son justamente los religiosos, los sacerdotes ecuatorianos muchas veces los que se cierran a ese cambio. Y justamente es ahora el laico el que es como más llamado a ser, yo qué sé, ¿no? A estar en el servicio del altar, a estar presente en la catequesis. Y muchas veces eh, el católico deja de ser católico porque mira esos signos indiferentes del religioso, del padre, y no vive verdaderamente su consagración. Yo te lo digo eh, a ciencia cierta porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo, justamente porque a veces uno como laico necesita o quiere hacer cosas o tiene la necesidad del servicio, pero es como cuando tú vas a un ministerio, ¿no? Y tú vas y dejas la hoja, yo qué sé, el documento tiene que pasar por el tal, por el cual, para que lo supervise y sea el último, el sacerdote, el que diga, ah, no, es que me parece bien, lo hacemos. Entonces se ha vuelto tan administrativo incluso la iglesia que yo creo que nos olvidamos de eso, ¿no? De que sobre todo la esencia de la iglesia es el servicio a los demás, de que tu vocación como laico, como consagrado, se viva y ese servicio se dé para tu comunidad. Entonces, yo creo que sin ánimo de ofender, todo lo que en cierto modo Martín Lutero criticó en su tiempo en la iglesia, hoy se está volviendo a dar, porque regresamos de un tiempo de pandemia y volvemos a ver signos en donde la iglesia se pierde, en donde nuestra iglesia lastimosamente vuelve a ser clerical, vuelve a verse muy arraigada en todo lo que dice el padrecito, la monjita, porque es lo que es la razón y ellos dicen, ah, no, se hace así y punto. Entonces yo creo que ahí, yo creo que es un mensaje tanto para laicos como para consagrados, el nuevamente revisar, ¿no? Nuestra historia, nuestro caminar y verdaderamente darle un salto porque sí es verdad, creo yo, que tenemos muchos muy buenos ejemplos dentro de la familia dominicana, pero hay afuera todavía gente que no se despierta, ¿no? Y yo creo que ahí la comunidad de religiosos, la SER, o yo qué sé, en la conferencia, deberían de jalarse un poquito la oreja también, ¿no? Y hacerse un mea culpa y decir, esto pasa, esto debemos de mejorar, ¿por qué no hay vocaciones? ¿Por qué no se despiertan vocaciones cuando hay muchos signos de que el mundo necesita más personas consagradas, más personas al servicio de la iglesia? Entonces, yo creo que ahí sí deberíamos de pensarlo y volver a esto de los inicios de la iglesia primitiva, por ejemplo. Esa era mi acotación.
Bueno, Leonardo, muchas gracias. Antes de pasar a las otras dos personas que están pidiéndome la palabra, eh, yo quiero decirles que ya de aquí en adelante ya es libre. Bueno, yo ya hice el desarrollo del tema, así que si de pronto me quedo con unos que quieran hablar, bueno, ya no hay ningún problema. Pero entonces hasta aquí llegamos y les agradezco inmensamente. Y quiero darle la palabra a David para después hacer un comentario sobre lo que tú acabas de decir, Leonardo. Muchas gracias. David Agurto. Sí, buenas noches con todos, queridos hermanos en Cristo, Fray. Nada más dar mi opinión respecto a lo que se mencionaba, ¿no? Y también con mi querido compañero Leonardo, una linda noche. Eh, bueno, mi perspectiva es un poco diferente, ¿no? Porque yo pienso que, como ya decía Santa Teresa, cada uno de nosotros formamos una parte de esa gran iglesia de Cristo. Y pienso que el ministro, el sacerdote, el religioso, la persona consagrada, ocupan un espacio específico y esencial. Bueno, gracias a Dios yo he podido experimentar la otra cara de la moneda, ¿no? Y ver cómo los sacerdotes, igual frailes, nos permiten trabajar de distintas maneras con todos nuestros dones y talentos como laicos, ¿no? Y bueno, esa era mi perspectiva. Y muchísimas gracias de antemano por este curso que es genial. Gracias, David. Bueno, esto me da un paso importante también para ya hacer el comentario que voy a hacer con lo de Leonardo, que si bien eh, me parece importantísimo lo que decís, Leonardo, y estoy muy de acuerdo con muchas cosas, que no es solamente darle la razón a Lutero, ¿no? Sino que es una necesidad que la misma iglesia ha visto también. El mismo Papa Francisco, y no por esto significa que el Papa sea luterano, sino que el mismo Papa Francisco ha hecho la invitación a todos nosotros a decir, hey, uno de los problemas grandes que tiene esta iglesia, hoy en día nuestra iglesia, la Santa Iglesia Católica, es que hemos caído en el clericalismo. Y ese clericalismo, como lo decís vos, Leonardo, que se ha transmitido o se ha traducido en burocracia, en oficinismo, en el curita que está ahí como rey, amo y señor de todo, en el que no deja hacer nada a nadie, el que él es el que dice que es verdad y que no es verdad. Y eso es un problema grave que tenemos. Y precisamente ahora, en este momento en la iglesia, porque también me preguntaban, bueno, y entonces el Concilio Vaticano II, decías vos, Leonardo, ¿qué pasó? ¿No se cumplió? ¿No se hizo? Bueno, pues el Concilio Vaticano II se sigue tratando de aplicar porque no es un proceso fácil. Y es que hay cosas que ni a nosotros los religiosos nos es fácil cambiar, ni a nosotros o a los que son sacerdotes ministeriales les es fácil cambiar, porque hay cosas que de pronto nos hemos quedado ya muy enraizadas y es muy fuertes. Y es, bueno, todos somos el pueblo de Dios. Y por ejemplo, ahora el Papa ha propuesto este sínodo de la sinodalidad, es como la redundancia del camino. Y es redundancia del camino porque es sínodo de la sinodalidad en la iglesia que es católica y que es peregrina. Es decir, o sea, hermanos, lo que tenemos que hacer todos nosotros es revisarnos constantemente, caminar, ver punto de comparación, lo mismo que hizo el Concilio Vaticano II, y es, bueno, comparémonos con lo que Jesús dice. Estamos haciendo con lo que Jesús, estamos caminando de acuerdo con lo que Jesús nos ha dado. Y es también muy válido lo que dices tú, David, de decir, hey, también es cierto que no es todo el mundo. Es cierto, yo también conozco ejemplos maravillosos de caminar de iglesia juntos, de iglesia sinodal de verdad, eh, que son maravillosos, donde el laico tiene un compromiso impresionante, donde no es todo el cura el que hace todas las cosas, y ese es el reto, ¿no? También el reto. No digo de ninguna manera de pronto que es quitar el lugar que tiene cada uno, y eso tampoco lo dice el concilio, y eso tampoco, porque cada uno tenemos nuestras funciones, lo dice San Pablo, ¿no? Somos partes de un mismo cuerpo y cada cuerpo tiene su carisma y cada cuerpo, perdón, y cada miembro tiene su carisma y cada miembro del cuerpo tiene su función específica.
Y entonces nosotros los religiosos no tenemos por qué buscar parecer laicos, ni tenemos por qué buscar parecer seglares. Tenemos que comportarnos como lo que somos. Lo mismo los laicos. No tienen por qué buscar parecer el curita o el sacerdote más cura que el mismo sacerdote párroco. Cada uno tiene que buscar desde su lugar, ¿sí? Cumplir con el mandato que tiene la iglesia y es el de evangelizar y anunciar a Cristo muerto y resucitado. Eh, por eso mismo, Santiago, y para darle la palabra a la otra persona que está levantando la mano, pues ya la bajó, Esteban, para darte la palabra ahorita. eh, Santiago, sí, yo no creería que tenga que ver necesariamente con una desacralización de la iglesia, porque no se equipara el sacerdocio bautismal al sacerdocio ministerial. Lo que se busca es, y como digo, cada uno tiene su función, cada uno tiene su lugar, pero es apersónense de su función, porque ustedes los laicos pueden llegar a lugares donde nosotros los religiosos no podemos llegar. Ustedes son los que le predican diariamente a más gente de la que nosotros hacemos dentro de una iglesia. Ustedes cuando van a sus trabajos, cuando están en sus colegios, cuando están en sus universidades, cuando se encuentran con otras personas, tienen la labor, de ser sacerdotes, profetas y reyes, no equiparados como nosotros, pero con un mayor alcance incluso que el que tenemos nosotros. Y muchas de las personas que llegan a la iglesia lo hacen más por ustedes que por nosotros. Y muchos de los que se mantienen, se acercan y van buscando, llegan por ustedes. Entonces eso es algo que también debemos tener en cuenta. Lo esencial sería que volvamos a los tiempos de antes, donde la familia, ese es trabajo de los laicos, se reúna para orar, para ir a misa, así porque yo no me meto en la casa, Sonia, tuya, a ver si tú oras o no oras con tu familia, eso ya es un trabajo. La hermana Gloria, los primeros misioneros dominicos encarnaron el carisma fundacional en las circunstancias colonial americana. ¿En qué forma es primera experiencia misional en nuestro continente? ¿Podría inspirarnos hoy? Qué buena pregunta. Y ya la respondemos, ahorita le doy la palabra a Esteban. Y si a los consagrados es difícil cambiar, mucho menos a los seglares, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya respondemos. Esteban, te doy la palabra. Bien, algo para acotar algo que tú ya también ya decías, es que el concilio hace una invitación y es para que tomemos parte de la iglesia. Por ejemplo, el laico a veces se ha visto relegado o se siente relegado porque, por ejemplo, dice, tengo una idea, pero la idea tiene que estar siempre fundamentada. Y para que esté fundamentada, siempre tiene que tener una formación. Entonces ahí es que cuando se ha tergiversado, que los que tienen excelentes ideas, pero el sacerdote no hacer. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento. La idea es tener la responsabilidad que cada uno debe formar parte activa de la iglesia, que cada uno tiene la responsabilidad de anunciar desde su género de vida el evangelio. Entonces, el Concilio Vaticano II apuesta también a eso, a que cada uno tome conciencia del papel importante que juega dentro de la iglesia. Y eso es también para los laicos. Una acción puntual de la iglesia, la cual quiere que todos formemos parte de ella, por ejemplo, la reforma que hizo el Papa Francisco a la curia, en la cual un laico puede encargarse de uno de los estamentos de la curia. Pero ¿qué dice esa constitución del Papa? El laico tiene que estar bien formado como en cualquier ámbito para poder responder. Asimismo, desde el ser catequista, desde el formar parte de un grupo pastoral, demanda una formación. Y ahí radica la idea de la iglesia en salida que propone el mismo Papa Francisco. A veces nosotros nos queremos saltar la parte en la cual tenemos que formarnos para poder salir y predicar. No podemos predicar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahí caemos en las herejías que a lo largo del tiempo se han caído. Por la buena voluntad podemos decir cualquier cosa. Entonces, lo importante es tomar conciencia de quiénes somos, del papel que jugamos dentro de la iglesia y a quién tenemos que responder. La idea es el seguimiento de Cristo siempre. Entonces, nosotros no tenemos que dejarnos incluso
dejarnos bajonear por actitudes tal vez de personas que por X razones actúan así, en el caso de los religiosos, de los sacerdotes. Nosotros la conciencia es que tenemos que estamos siguiendo a Cristo y que por Él tenemos que trabajar en conjunto, en familia, en comunión, porque eso significa ser iglesia católica, para poder ser testimonio fiel de que Jesucristo ha resucitado y está entre nosotros. Eso nomás, Harold. Muchas gracias, porque también lo que acabas de decir me ayuda a responderle a la hermana Gloria Pozo, que pregunta, ¿en qué forma la experiencia de las primeras comunidades dominicanas en Latinoamérica nos pueden ayudar a inspirarnos hoy? Y vos lo decías, es que no se predica solos. Cuando los dominicos comenzaron a existir dentro de la iglesia, a los conventos dominicanos se les llamaban casas de predicación. Y éramos casas de predicación no porque se predicara por un solo sacerdote que era el que iba y hablaba y entonces todos seguían a ese sacerdote, sino porque la comunidad entera era la que predicaba. Cuando se dio el sermón de Montesinos, el sermón famoso en la isla de Santo Domingo, en la Española, perdón, que se llamaba en ese entonces, la comunidad entera avaló el sermón de Antón de Montesinos. La comunidad entera fue la que predicó en ese momento, la comunidad entera fue la que denunció. No es solo un fraile, no es solo una hermana, no es solo un laico. Tenemos que comenzar a caminar como comunidad. Y eso es algo que me parece que es un ejemplo que podemos seguir nosotros ahora. ¿Por qué? Se los he dicho. Hay cosas que nosotros los frailes no vemos y que ustedes son muy conscientes. Hay cosas que nosotros los frailes ni enterados. Ustedes, en cambio, ven problemáticas que nosotros no. Tiene que haber esa sinergia que también se habla en la orden de predicadores. Y el maestro de la orden anterior, Bruno Cadoré, insistió mucho en eso, la sinergia dominicana. Y es cómo se transmite de alguna manera entre todos conocimientos, saberes, ideas, problemas y todo esto para que podamos dar una respuesta. Y porque la respuesta teológica, la respuesta de predicación, si vamos a ver el ejemplo de las primeras comunidades dominicanas, es una respuesta comunitaria, no es uno solo el que se da. Así, don Juan, también para terminar ya con su pregunta, si a los consagrados nos es difícil cambiar, los seglares, ¿qué debemos hacer? Es un trabajo mancomunado, es un trabajo de todos, es un trabajo de mucha humildad, es un trabajo de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de escuchar la voz de Dios y así poder caminar juntos. Yo creo que aquí ya es justo y necesario, fueron 20 minutos lo que nos pasamos, así que les agradezco a ustedes estas dos sesiones, estos 2 días. Espero que sigamos en esto. Muchas gracias por los valiosos aportes y sobre todo que de aquí sigamos construyendo juntos lo que va a ser el resultado para nuestras predicaciones locales, ¿no? Para nuestros trabajos de evangelización donde estemos. Así las cosas, terminemos con una corta oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas de los que nos dirigimos a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, que tengan una buena noche y dentro de 8 días seguiremos a la misma hora con Fray Omar, que también va a traer un tema muy interesante para todos. Que tengan una muy buena noche, pasen bien, Dios los bendiga. Una buena noche, Fray. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches con todos. Noches con todos. Que Dios los bendiga. Gracias, Buenas Walter. noches, muchas gracias. Buenas noches a Gracias, todos. Vicente, Muchas gracias. Elizabeth, que descansen. Don Ramiro, que esté muy Linda bien. noche. Muchas gracias. Gracias, Fray. Muchas Buenas gracias. Ay, noches. Harold, una preguntita, el que está a sus espaldas de San Martín, tal vez. No, detrás de mis espaldas no hay nadie. ¿Quién es? Yo veo, Me yo asusten. veo a alguien en su cámara. Sí, es San Martín de Porres. Ay, qué chévere. Nosotros teníamos un grupo acá en la ciudad de Cuenca, en la iglesia de Santo Domingo, precisamente de San Martín de Porres. Por eso es que me llamó la atención su Bueno, imagen. yo le tengo mucho cariñito a